Hola, buenas tardes a todas y todos. Soy Carolina Todorovich, periodista del Instituto de Ecología y Biodiversidad, y a nombre de nuestro centro y del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Providencia, los quiero invitar a que puedan disfrutar de nuestro nuevo ciclo de cafés científicos y de este conversatorio donde vamos a abordar la importancia de nuestros bosques y de protegerlos. Para ello, quiero darle la bienvenida también a la doctora en Ecología, Fernanda Salinas, quien va a conversar con Álvaro Gutiérrez sobre este apasionante mundo de los bosques. Muchas gracias, Carolina. Muy buenas tardes a todas y todos. Quiero darle la bienvenida a Álvaro Gutiérrez, es nuestro invitado entrevistado en el día de hoy. Él es ingeniero forestal, doctor en ciencias naturales y profesor asistente del Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables de la Universidad de Chile y también es investigador principal en el Instituto de Ecología y Biodiversidad. Álvaro, ¿andas por ahí? Hola Fernanda, hola Carolina, hola a todas y todos. Muchas gracias y muy feliz de estar aquí en este encuentro. Bienvenido. Álvaro, hoy día nos convoca el tema de los bosques. Me gustaría que comenzáramos esta conversación conversando sobre lo que es un bosque. ¿Qué entiendes tú por cuando te dicen bosque? ¿Qué es lo que
te llega y que nos puedes compartir en esta jornada? Bueno, los bosques, para empezar, son ecosistemas, ¿no? Deberíamos partir pensando en cómo se define un ecosistema para poder pensar qué es un bosque. Y en este sentido, desde ya hace mucho tiempo, digamos, que existe esta definición de ecosistema en la ecología y hace referencia a un sistema complejo en el cual múltiples organismos vivos interactúan unos con otros de distintas especies, de distintos grupos, de grandes grupos del árbol de la vida, y están interactuando también con sus factores abióticos, ¿no? Todo lo que rodea el entorno, el clima, la precipitación, el aire, la atmósfera, todo lo que está en el suelo, ¿no? El ambiente, digamos, inerte del suelo y también todo el resto de los componentes vivos que están en el suelo. Entonces, el bosque, en el fondo, es un ecosistema y la única diferencia que lo diferencia de otros ecosistemas es que es un ecosistema dominado por árboles, ¿no? Principalmente, digamos, estas plantas leñosas de grandes dimensiones. Y bueno, lo importante también mencionar que los ecosistemas no existen por sí solos. En general, los ecosistemas han tenido una historia evolutiva larga. Eso quiere decir que se han ido desarrollando a medida que se ha ido desarrollando el árbol de la vida también. Y eso ha permitido que algunas especies que los componen puedan, digamos, facilitarse entre ellas, puedan también interactuar con distintos grupos como hongos, animales, aves, digamos, anfibios. No es solo plantas el bosque, son también toda esta otra red, digamos, de la vida que está ahí. Acá en Chile, por ejemplo, hay muchos bosques que han evolucionado durante millones de años. Tengo el ejemplo de, no sé si se ve ya las imágenes que teníamos pensadas poner por detrás. Compártenos pantalla, ahí sí, vemos la imagen. Este es un bosque en el sur de Chile, es un bosque del lago Tinquilco, es un bosque nativo, como ustedes pueden ver, se ven algunas diferencias de colores ahí en los... ¿En qué región está Tinquilco? Esto está en la región de la Araucanía, en la comuna de Pucón, cercano al Parque Nacional Huerquehue. Y es un bosque bien diverso, con árboles de grandes tamaños. Lo que le quería contar es que, bueno, este bosque ha estado desarrollado hoy a lo largo de una larga historia evolutiva. De hecho, tenemos, por ejemplo, el ejemplo de... Voy a tratar de mostrar la otra. Tenemos el ejemplo del bosque de Fray Jorge, que es como un bosque emblemático, en este caso. Ustedes lo ven ahí como en esta lomita de matorral seco, ¿no? Casi un desierto. Esto está en la región de Coquimbo, en la costa de más o menos la comuna Ovalle, más cerca de Ovalle, ¿no? Y es un bosque muy similar a los que estamos acostumbrados a ver en el sur, en Chiloé, en el bosque valdiviano. Ahí se ve la foto interna de ese bosque. Y el bosque de Fray Jorge le llamamos bosque porque de hecho ha sido un lugar donde han evolucionado especies de plantas, animales y otros por millones de años. Es un ejemplo, ¿no? de una comunidad vegetal que puede tener alrededor de 20 millones de años de historia. Entonces eso es un bosque, es un grupo de organismos que interactúan de manera bien compleja entre sí y principalmente están dominados por árboles y tienen una historia evolutiva bien larga. Y compartía también, ¿verdad? Como que también están los procesos de coevolución, cuando vemos los procesos, por ejemplo, de interacciones como dispersión de semillas entre aves, mamíferos y los frutos carnosos de las plantas, y también la polinización con los insectos y los picaflores y las flores que son rojas y tubulares o muy atractivas en términos de atracción de polinizadores, ¿verdad? Entonces también la reproducción del bosque a través de la reproducción de las plantas está vinculada con los animales que alberga también. Entonces está ese vínculo histórico que permite que el bosque se mantenga en el tiempo también, desde esa larga data, ¿verdad?, de millones de años. Claro, y de hecho, ejemplo de Fray Jorge, ¿no? Que son especies que están principalmente dispersadas por aves, ¿no? Hay una relación súper cercana con los zorzales, con las torcasas,
que son las que dispersan la semilla del olivillo, de ese árbol que vemos ahí en pantalla, y la llevan de fragmento en fragmento, donde, ahora, yo no expliqué por qué está ese bosque ahí, pero bueno, es un bosque de neblina, ¿no? Que es principalmente por la camanchaca que viene desde el Océano Pacífico. Son los mismos árboles los que capturan con sus hojas y, bueno, y las enredaderas que también están ahí, los troncos, capturan el agua, la neblina, y se produce casi una precipitación muy parecida a la de Valdivia. Y el olivillo está ahí principalmente porque lo dispersan aves. Entonces, también está en toda esa red de conexiones, ¿no? Sí. Claro, y es el relicto también de un bosque más extenso en el pasado, ¿verdad? Que en el fondo ahora tengamos los olivillos principalmente distribuidos, o hasta Fray Jorge, lo que tenemos son remanentes todavía en las quebradas, en la quinta región también, que nos dan cuenta de la continuidad del bosque de olivillo en tiempos de millones de años atrás, a lo largo de, por lo menos en la zona costera y probablemente mucho más hacia el interior también, y son esas condiciones microclimáticas o sí, del sector las que permiten que esos relictos de bosque se mantengan. Sí, bueno, y en todos los bosques tienen una historia evolutiva muy larga. En Chile igual tenemos conexiones súper antiguas en nuestra flora que determinan, digamos, condiciones de los bosques nativos que son bien particulares y bien únicas para el mundo, digamos. Claro. No hay que olvidar que también el bosque está conectado con toda la red humana, ¿no? Con todo el tejido social también que tenemos alrededor de ello. Y esta misma historia evolutiva también tiene que ver con la historia de desarrollo de las comunidades locales. Entonces también hay entretejidos de saberes locales, originarios, que están vinculados fuertemente a los bosques. La cultura pehuenche, por ejemplo, es un ejemplo de eso, los lafkenche, asociados también a los bosques de Alerce, generan relaciones que son de existencia, ¿no? Territoriales y en algunos casos también cosmovisiones bien particulares con respecto a cómo se entiende el mundo. Entonces, igual los bosques tienen esa relación, o sea, tienen la relación entre todos los animales, estamos nosotros también insertos en eso. Hay una subsistencia humana desde los bosques, o sea, se estima que como un tercio de la población humana subsiste de alguna manera de los bosques, ya sea por alimentación, por los servicios que proveen o por los bienes que proveen, por ejemplo, servicios, por ejemplo, regulación del agua o producción de agua, de hecho, o bienes como la madera, la leña, también son esenciales para muchas personas. Y en algunos casos, en algunos países, quizás esto no es tanto en el caso chileno, pero también son lugares de refugio, ¿no? Para las comunidades. No sé, esto es el caso, por ejemplo, de comunidades que viven en el Amazonas, ¿no? Que todavía subsisten en el Amazonas producto de que existen los bosques amazónicos. Y también la extracción de fibras, por ejemplo, de lianas o de las ñochas, ¿verdad? De otras plantas que tienen hojas largas y que se deshilachan para extraer la fibra y se fabrican un montón de productos útiles, ¿verdad? Artefactos o utensilios y medicinas, ¿verdad? Está el conocimiento ancestral que permite utilizar, si es que no toda, casi toda la flora, por el conocimiento que se tiene por las propiedades medicinales que tienen las distintas especies y sus usos, y las tinturas, ¿verdad? Y también poderes de exaltación de los sentidos, ¿verdad? Los mapuches, estoy leyendo un libro que recopila unas notas de Claudio Gay de los mapuches, y cuenta cómo usaban, por lo menos, no sé si la siguen usando, la corteza del canelo, los o las machi, para entrar en estados de trance durante los guillatunes. Entonces, súper interesante ese vínculo, ¿verdad? Ese vínculo que en los pueblos originarios todavía está como de manifiesto, diría yo. De hecho, y basta también ir a las ferias en el sur de Chile, ¿no? En Temuco, en Valdivia y otras ciudades, y uno encuentra productos, de hecho, de fibra del bosque, ¿no? De enredaderas del bosque. En Chiloé también. Entonces, estamos asociados, estamos relacionados con los bosques, y es importante entender que nosotros, de una u otra manera, a pesar de que yo estoy acá en Santiago, ¿no? Estamos súper relacionados a lo que les puede pasar a nuestros bosques, ¿no? Acá en Santiago, ustedes notarán que a medida que hay menos vegetación y menos bosques en las quebradas de Santiago, acá en este caso el bosque esclerófilo,
eso también nos puede perjudicar con aluviones o corridas de barro, ¿no? Como las que ocurrieron en San Alfonso hace unos años atrás. Entonces, estamos relacionados con lo que sucede, digamos, o sea, si estamos mal usando nuestros bosques o los estamos degradando, al final también eso de alguna manera nos va a repercutir en el mediano y en el largo plazo. Es Y la importante misma, también que los bosques no son así como entidades estáticas, ¿no? O sea, claro, uno tiende a ver un árbol y como que el árbol no, bueno, no se mueven, ¿no? Pero tienden a crecer lento, pero los bosques son sistemas dinámicos, claro. están en permanente cambio, ya sea con el crecimiento de los árboles, de las plantas, y es más evidente, por ejemplo, en los bosques del sur, donde es más húmedo, entonces los árboles crecen más, la selva se tiende a meter dentro de las casas, ¿no? Eh, y ahí Las cubre, ¿verdad? Se las come. o sea, yo tengo amigos que han tenido que lidiar con eso. A los que viven al sur yo creo que les consta, y los que viven más cerca, digamos, de los bosques también les consta este fenómeno de que los bosques son dinámicos. Sí. Y entonces las cosas que le hacemos a ellos eventualmente le generan, en algunos casos pueden ser cambios muy radicales, en otros casos son cambios más paulatinos que van determinando que toda esta red de procesos que estamos hablando como que se empiezan a romper, generando lo que llamamos la degradación, ¿no? La degradación de los bosques, que en el fondo son distintos procesos, cosas que pasan en los bosques que empiezan a fallar a medida que se pierde una especie, o se abre mucho el dosel, o se pierde el suelo, etcétera, ¿no? Claro, y ahí es interesante porque hay prácticas de manejo que a veces abren demasiado el bosque, ¿verdad? Dejan, como dicen, no, voy a hacer un manejo que básicamente es cosechar el bosque, un manejo sostenible, pero dejan 4 árboles parados y dicen, mire, todavía tengo bosque porque tienen una densidad que es como la mínima densidad requerida, ¿verdad? Para ser clasificado como bosque. Quiero que pasemos al segundo tema, justamente que de alguna manera tú ya estabas introduciendo, Álvaro. ¿Cuáles son las amenazas, diría yo, y las prácticas que están asociadas con la pérdida y degradación de bosque nativo? Bueno, tenemos varias, yo creo que voy a tratar de como centrarnos en algunas que son como las más importantes. Bueno, tenemos este es un ejemplo de un bosque el que estoy mostrando ahí, en el que tenemos un sector que se puede ver con copas más cerraditas, ¿no? Más grandes, más cerradas, como un bosque más, más virgen, por decirlo Como a así. la No, izquierda, principalmente, dirías tú, ¿o es no? que no sé para qué lado se ve, pero sí, Ah, tiene el que se ve con las copas cerraditas, ¿no? ya, Y por otro lado tenemos un bosque degradado. más Entonces, abierto. Ujú. que es claramente más abierto, de hecho, incluso se puede ver un camino ahí, que es el camino por donde están extrayendo madera. Y esto es uno de los ejemplos de las amenazas que tenemos en Chile, que son las cortas ilegales de bosque Ah, nativo, claro. en el cual, por un lado, lo que no se está haciendo generalmente es someter lo que quieres hacer en el bosque, digamos las cortas, a un plan de manejo que sea autorizado por CONAF, o sea, que al menos siga el conducto legal. Tenemos que alrededor del 90% de las cortas que se hacen en los bosques de Chile son cortas ilegales, o sea, que no siguen ese proceso de someter la intervención digamos, al arbitrio de CONAF. Y eso es súper importante, o sea, pareciera ser como que tenemos una suerte de conducta en nuestros bosques que es como yo saco un palo, corto mis palos y no necesito hacer nada. Pero no, o sea, acá tenemos leyes forestales que regulan la corta de los bosques. Entonces, si tú quieres cortar un bosque, tienes que hacer un plan de manejo o una norma de corta. Y esas cosas generalmente se obvian, la gente tiende a obviarla, y eso ha determinado que hemos perdido muchos bosques, digamos, que estaban en un excelente grado de conservación alrededor de los años 80, los años 70. Hoy en día hemos perdido bastante de estos bosques prístinos y estamos teniendo, digamos, cada vez más bosques de este tipo, bosques de tipo degradado. Entonces, Ujú. las cortas ilegales es uno de los principales problemas que tenemos y que todavía tenemos que resolverlo. El otro tema importante es el de los incendios forestales. Y aquí es importante como detenerse harto en esto, porque una de las principales eh,
amenazas de pérdida de bosques en Chile son los incendios forestales. Este es un ejemplo de un incendio forestal que ocurrió, si no me equivoco, el año 2005 ahí en la Araucaria, en un bosque de Araucaria, y que ha sido recurrente la situación, ¿no? Se ha estado haciendo cada vez más frecuente los incendios forestales, y es importante siempre recordar que los incendios forestales son la mayoría de los casos, si no casi todos los casos, por causa de acción humana, ¿no? Por negligencia, ya sea por encender un fuego y no apagarlo bien, o no hacer una fogata bien cubierta, o también por, digamos, intencionalmente, ¿no? Y así se han quemado, durante, por ejemplo, la última década, se han quemado 1,2 millones de hectáreas de bosques en Chile. Entonces, es una de las principales amenazas que tenemos en nuestros bosques. ¿Sí? Dramático. Es dramático. Tengo un ejemplo acá en esta otra imagen. Bueno, y de hecho la mitad casi, bueno, y esto me imagino que cuando dices bosque está hablando de bosques nativos exclusivamente. Estoy hablando, claro, bueno, en este caso es la cifra, digamos, de la cobertura forestal de Chile. En este caso, por ejemplo, aquí está en esta imagen lo que sucedió en el año 2017 en la región del Maule, con el incendio de Las Máquinas, que es uno de los incendios que tenemos registrado, uno de los más grandes que ha ocurrido. Sí. Tenemos registros de incendios oficiales nosotros más o menos desde los años 60, y este es el más por lejos el más grande que ha habido. Se quemaron alrededor de 500.000 hectáreas. Y así quedó, ¿no? Principalmente plantaciones forestales, que es importante hacer la salvedad en este caso. Sí, este es un sector que era principalmente plantación forestal, monocultivos forestales de pino radiata, pero también se quemaron remanentes de bosque que eran de estos bosques relictos de Nothofagus alessandri, el ruil, que es una especie amenazada en categoría en peligro. De hecho, y se quemó en ese incendio, se quemó la mitad de la superficie que quedaba remanente de ruil, que ya era poca. Entonces, una especie endémica, y del grupo, si no me equivoco, esa es del grupo que en el fondo sus parientes más cercanos están al otro lado del Océano Pacífico, no son los Nothofagus que están acá, si no me equivoco, puede que estoy confundiéndome. Sí, no, ahí me pillaste. No sabría decir. Pero es una de las especies endémicas que tenemos arbóreas en Chile y que está en peligro. Y bueno, la araucaria, que era el ejemplo que estaba poniendo anteriormente, también se declaró en peligro en la zona costera, principalmente en la Araucanía. Entonces, y seguimos perdiendo bosques de araucaria producto de incendios forestales. Ahí está el ejemplo del incendio de China Muerta, por ejemplo, en la reserva Mayeco, que han habido varios, etcétera. Entonces, es importante mencionar, nunca dejar de mencionar que la principal amenaza que tenemos es los incendios forestales, y generalmente la mayoría, como digo, 99% de los incendios forestales son por negligencia o intencionalidad, ¿no? ¿Qué más? Tenemos, bueno, históricamente la sustitución de bosque nativo ha sido importante. Y tenemos el caso también de lo que sucedía en la costa, digamos. Yo creo que necesito que nos expliques qué es lo que es la sustitución. Bueno, la sustitución es básicamente es que donde había un bosque se tala y se pasa a hacer uso de ese lugar de otra manera. Por ejemplo, instalando un cultivo, ya sea agrícola. Voy a poner acá el ejemplo de los cultivos forestales, a través de las plantaciones forestales. También puede ser urbano, ¿no? Como por ejemplo lo que sucedió históricamente en Chile, que en muchos lugares donde habían bosques también eran lugares súper buenos para vivir, como en el caso de Temuco, por ejemplo. Entonces la mayoría de los bosques que existían ahí en el sector donde está Temuco se transformaron en ciudad, y en otros casos se transformaron primero en campos agrícolas, y luego también en otros casos pasó directamente desde bosque nativo, pasó a ser un cultivo forestal de pino. Entonces a eso hace en general se le llama sustitución. Sí. Y de hecho más recientemente, ¿no? Y vamos a conversar un poquito también de eso, el caso de los cultivos de palto, ¿no? Que también han sustituido bosques esclerófilos en la zona más central de Chile. Entonces, estos fenómenos de sustitución, claro, fueron súper relevantes hasta que se promulgó la ley de
de bosque nativo, del fomento de manejo de bosque nativo el año 2006, si no me equivoco, y desde ese momento la sustitución pasó a ser una actividad ilegal en Chile. Pero antes de eso se sustituyó mucho bosque con situaciones así como más o menos como la que se ve en esta imagen, que es una imagen de la agrupación de ingenieros forestales por el bosque nativo, si no me acuerdo mal, en el cual ustedes ven un tremendo peladero, ¿no? Que es una tala rasa. Básicamente la tala rasa significa talar todo y dejar solamente, no dejar ningún árbol, básicamente. El suelo pelado, en el lenguaje coloquial. Exactamente, y lo que se hacía históricamente en los años 90, digamos entre los años 70 y los años 90, fue principalmente talar y luego plantar pino. Entonces, ¿por qué tenía puesto este gráfico? Que creo que es el único gráfico que voy a presentar, así que no se me asuste la audiencia. Pero es la cantidad de plantaciones forestales que teníamos en Chile el año 90 y después hacia el año 97, el año 2017 y el año 2020. Entonces ustedes pueden ver ahí que desde el año 90 al año 97 el incremento de las plantaciones forestales fue muy, muy rápido, ¿no? O sea, pasamos de alrededor de 1.200.000 hectáreas de plantaciones a alrededor de 2.700.000. Estas son cifras oficiales, ¿eh? Son cifras de la CONAF y principalmente. Y después pueden ver de que se ha ido estabilizando un poco. Entonces, cuando empezó a ocurrir digamos, empezó a implementarse la ley de bosque nativo, efectivamente, con que se detuvo un poco la forestación con pino insigne y la sustitución de bosque nativo. Sin embargo, igual es importante destacar que esto ha seguido creciendo, ¿eh? O sea, no se ve tanto entre el año 2017 y el año 2020, pero tenemos todavía una tasa que es como de alrededor de 186.000 hectáreas de pino de pino y eucaliptus que se han plantado entre el 2017 y el 2020. Nuevas, ¿verdad? Es la expansión de la superficie a nivel nacional de los monocultivos forestales con especies exóticas. Claro, y esto claramente también es una amenaza en el sentido que lo que ha sucedido es lo que ustedes ven ahí en esa imagen de atrás, en que las cuencas que tenemos en Chile están principalmente plantadas con una sola especie, o sea, que es un monocultivo, lo cual genera distintos tipos de impacto al ecosistema que había ahí, digamos, a los cursos de agua, incluso a las comunidades humanas, porque de hecho, al ser especies o sea, al ser solo un paño de una sola especie, más o menos de la misma edad, con la misma cantidad de combustible, lo que sucede es que si viene a ocurrir un incendio forestal, se propaga rápidamente, y eso efectivamente fue lo que pasó el año 2017 en este paisaje ahí en el Maule. Entonces, sí son una amenaza mientras no hacemos una mejor planificación del territorio, o sea, de que podamos, por ejemplo, definir mínimos, ¿no? O más bien máximos de los cultivos que queremos tener en cada cuenca, ¿no? Claro. Entonces, y el manejo también que se le da, ¿verdad? No es solo como la superficie, porque también el tipo de cosecha que se practica aquí sin límite. Sí, claro, o sea, es una cosecha intensiva, digamos, es un uso intensivo del territorio, básicamente, ¿no? Es tratar de mantener la mayor productividad, digamos, de crecimiento de los árboles para poder tener un producto relativamente rápido. Y eso obviamente desgasta los nutrientes del suelo, consume los recursos hídricos rápidamente también. Y, por cierto, tiene una influencia muy importante en la biodiversidad. Digamos, la biodiversidad que estaba ocurriendo en ese lugar, o que puede subsistir en estos lugares, ¿no? Porque igual no, se tiende a decir de que son desiertos verdes las plantaciones, pero ¿verdad? También todavía hay muchas especies de animales, incluso especies en categoría de conservación que uno puede encontrar en las plantaciones forestales, pero que requieren, digamos, recuperación de su hábitat para poder subsistir también. Entonces, parece ser importante preocuparnos un poquito más de cómo estamos haciendo esa homogeneización del Claro, y territorio. también lo que se busca es disminuir los costos, ¿verdad? Y para eso lo mejor es como plantar todo un paño simultáneamente en un mismo momento y de esa manera hacer todas las prácticas de poda simultáneamente en un misma área y después la cosecha que finalmente es hasta la raza
en una misma área y con eso disminuyes los costos de estar como sacando árboles por aquí y por allá, haciendo como un diseño de cosecha que sea que tal vez, claro, va a costar más esfuerzo, no solo en planificación, sino también en la gestión, pero todo eso se minimiza y se hace de esta manera. Tengo que hacer algo que es muy importante, que me están diciendo que tendría que haber hecho desde el principio, que es que ustedes pueden mandar a quienes nos están escuchando sus preguntas a través del chat para que las resolvamos al final de esta conversación. Así que por favor, está abierto el chat, invitadas a mandarnos sus preguntas. Uh-huh. No hay que, sí, bueno, volviendo un poquito al otro tema, también no hay que olvidar de que independiente de que tenemos una situación en que está un poco mejor controlada el manejo del bosque nativo, igual seguimos teniendo pérdidas de bosque nativo, igual seguimos teniendo sustitución, aunque es ilegal, igual seguimos teniendo. Y de hecho, por ejemplo, en los últimos años se ha estimado que hay una pérdida alrededor de entre 60.000 y 70.000 hectáreas de bosque nativo, ¿no? Y eso sigue ocurriendo en el país. Y una de las cosas o amenazas que aparecer importantes hoy en día es la sustitución, de hecho, por parcelaciones, ¿no? Por el hecho esto de que lugares donde hay bosque nativo se lotea, me adelanté un poco, pero voy a pasar acá, se lotea, digamos, un paño de bosque nativo y las personas que compran esos lugares están, digamos, cambiando, en este caso, sustituyendo el bosque nativo por un uso más de tipo habitacional. Puede ser de primera habitación o también puede ser como una parcela de grado, ¿no? Y esto es un fenómeno que está ocurriendo en todo Chile y se explotó, digamos, durante el periodo pandémico, ¿no? Digamos, cuando todavía estamos con la pandemia, creo, pero en el fondo entre el año 2019 y el 2020 vivimos una explosión de entregas de parcelaciones que de hecho están desencadenando procesos también de pérdida de bosque nativo. Yo me atrevo a decir que debe ser una de las principales causas de degradación y pérdida de bosque nativo que tenemos hoy en día en Chile. Entonces, como esta sana necesidad, pienso yo, que a mí me encantaría, ¿no?, vivir al lado del bosque, pero esto de querer habitar cerca de la naturaleza, vivir cerca del bosque, está resultando ser una amenaza concreta digamos, a la conservación del bosque nativo, ¿no? Claro. De hecho, recientemente hubo un caso de que se había hecho un loteo dentro de un parque nacional, del Parque Nacional Puyehue. Entonces, hay algunos parcelaciones que no están siguiendo una ética ambiental muy correcta, digamos. De hecho, o sea, nosotros hemos estado analizando este caso de las parcelaciones y nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, en la región de los lagos, la mayor cantidad de parcelaciones ocurre cerca de áreas protegidas, a menos de 20 kilómetros de las áreas silvestres protegidas. Entonces es súper atractivo, por supuesto, vivir al lado de un parque nacional, pero los impactos que se generan por eso son importantes. Claro, porque primero necesitas conectividad, ¿verdad? Entonces, lo primero que se hace cuando se hace un loteo es, por lo menos, construir caminos. Y ya con eso fragmentas el bosque, porque en el fondo la estructura del bosque, primero que nada se lo dan los árboles, que es el generar la sombra, ¿verdad? Y la continuidad en ese manto, ¿verdad? ¿Tienes una imagen más o no? Una que estuvimos conversando durante esa. Sí. Yo la encuentro muy dramática. Sí, encontramos esta imagen de un loteo que se está haciendo cerca de Puerto Vara. Y uno puede ver ahí el paño de bosque, las parcelas 70, 80 y tanto, ¿no?, que pareciera ser un bosque en muy buen estado de conservación todavía. Y lo que claramente va a suceder es que se va a hacer, bueno, ya se están haciendo caminos, porque los vimos ahí en el aviso, ¿no? Se están haciendo caminos para poder acceder a esas parcelas. Claro. Y de hecho tengo un ejemplo acá, es una imagen satelital, Google Earth. Ustedes pueden ir ahí a Google Earth y meterse a mirar esto. Yo lo hice recién. Y cerca del pueblito de Alerce, yendo hacia el volcán Calbuco, había un parche de bosque bien grande, bien conservado. Esta es una imagen del año 2008. Fíjense en los caminos que se ven ahí, y esta es la imagen de este año, ¿no? Entonces, donde se hace un camino, viene la degradación del bosque rápidamente. Uh-huh. Y es un hecho que está sucediendo. Uno se puede poner a mirar ahí y se va a dar cuenta de que
En los lagos, por ejemplo, la región de los lagos ha sido bien dramático lo que está sucediendo. De hecho, nosotros estamos tratando de calcularlo, pero está como complicado porque tenemos que saber dónde están los loteos, poder llegar a ver imágenes satelitales, encontrarlas y todo. Pero aún así hemos estimado de que en todas las parcelaciones que se han entregado hasta probablemente el año 2020, hay 320.000 hectáreas de bosque nativo, ¿ah? Que están en esas parcelas. Entonces son 320.000 hectáreas que están bajo riesgo de ser degradadas, sí, Claro. directamente. Y han habido múltiples ejemplos. Si uno se pone a buscar en las noticias, va a encontrar de que hay parcelaciones que se han hecho en lugares donde no se debían hacer, por ejemplo, donde hay bosques de alerce, ¿no? Que son monumentos naturales y están protegidos por ley. Bueno, ahí mismo pasaron caminos para hacer loteo, ¿no? Hay varios ejemplos de eso también en los lagos. Y por cierto, también en la costa, en Valdivia, el lago Ranco, etcétera, en todos estos sectores, en la Araucanía, hay muchos ejemplos de. Entonces, la pérdida de bosque nativo es algo que está sucediendo, ¿no? Está sucediendo rápidamente y hemos perdido también muchos bosques. Este era el ejemplo que iba a poner de los cultivos de palto, Claro. como a punto del caso de los cultivos forestales, una imagen del año 2006 y el año 2019, ustedes pueden ver una tala rasa en el cual se perdió bosque nativo, bosque esclerófilo, y luego de eso lo que se hace es un cultivo de palto. Nos encantan las paltas en Chile, pero el impacto que está generando Claro. es brutal. Hay formas, tal como la industria forestal, la industria agrícola puede tener prácticas que son sostenibles o no sostenibles, y esta pareciera ser no sostenible. Y no son solo las paltas, ¿verdad? Son también los cítricos, las almendras, los nogales, ¿verdad? Los mismas avellanos, cerezos, ¿verdad? Van transformando los bosques nativos en plantaciones de frutales principalmente destinadas a la exportación. Álvaro, nos queda poquito tiempo, entonces me gustaría saltarnos lo que teníamos pensado conversar, porque nos extendimos en esta parte que creo que igual era importante, pero ¿qué hacemos, verdad? Tenemos corta ilegal, ¿verdad? Ese fue uno de los primeros problemas que tú nos contaste. ¿Qué hacemos frente a la corta ilegal? Nosotros como ciudadanos, desde la normativa también, desde la institucionalidad, ¿cómo abordamos esa amenaza? Y una de las cosas que le digo, digamos, en las clases a mis estudiantes es que una de las principales cosas que podemos hacer es hacernos parte, ¿no? El sistema actual, con las leyes actuales que tenemos, permiten a cualquier persona hacer una denuncia de corta ilegal. Entonces, si ustedes por alguna razón tienen un vecino que está haciéndolo, bueno, el primer camino es no ser tan violento, probablemente conversar con el vecino e instruirlo si es que ustedes saben un poco más del tema, pero si no, pueden hacer una denuncia formal a través de la página web de CONAF. Y es fácil, es súper simple el formulario que hay que llenar, hay que poner fotos, hay que identificar a la persona que está haciendo la corta. Siempre como que los caminos que yo les digo es que le pregunten a la persona si es que tiene un plan de manejo. No tiene un plan de manejo, sugerirle que lo haga. Que detenga la corta, ¿verdad? Que detenga la corta y que se ponga en contacto con CONAF. Si la persona persiste, entonces ya el tercer paso es hacer la denuncia. Entonces eso es como hacerse parte, yo creo que es muy importante. ¿Y tú crees que con eso es suficiente? No, por supuesto que no, porque tenemos muchas deficiencias en la ley, ¿no? Ya. Muchas deficiencias. O sea, una de las cosas que perjudica mucho la labor de CONAF es también el presupuesto para poder hacer la fiscalización apropiada, ¿no? Y la voluntad también. En algunos casos también, sí. Y bueno, primero es importante. Bueno, nosotros estábamos hablando antes de la definición de bosque nativo, y resulta que cuando uno compara lo que es un bosque y ve la ley de bosque en Chile, resulta que la única definición de bosque que existe tiene que ver con el tamaño de la superficie que cubre el bosque, que son 5.000 metros cuadrados. La ley nos dice de que son una formación vegetacional dominada por árboles, y cuando vemos la definición de árbol dentro de la ley, nos damos cuenta que hay una definición de altura, ¿no? O sea, arbolitos, plantas de más de 5 metros de altura. Entonces eso ya nos pone una limitante importante. La ley nos dice que todo el proceso de regeneración del bosque no está incluido en la ley. Y eso es, de hecho, es un problema, porque cuando tú estás en un terreno y ves puros árboles chicos, probablemente eso no calificaría como bosque y podría ser una corta, y en ese caso no sería una corta ilegal,
podría solicitar al SAC, ¿no? Que te dé el cambio de uso del suelo y podría estar todo dentro de la legalidad. Entonces, uno de los principales problemas tiene que ver con la ley, con la definición de bosque en la ley. Entonces tenemos problemas normativos, ¿verdad? Legales, también tenemos problemas de fiscalización, pero aparentemente también tenemos problemas de comprender la importancia que tiene el bosque y de entender que el bosque no es solo lo que está establecido en la ley, que es absolutamente una definición de una estructura estática, por así decirlo, y no comprende que el bosque es un proceso, ¿verdad? Que cuando tenemos muchas veces un matorral es un estado sucesional que puede ser como consecuencia de la degradación o del proceso sucesional del bosque, como como previo a la condición de bosque. Pero ya, yo quisiera invitar también a quienes nos escuchan, que también creo que las redes sociales en este caso tienen un rol importante, ¿verdad? Entonces, si hacemos una denuncia con AF, también hacer la denuncia en redes sociales, contactar a parlamentarios, enviarles una carta a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, del Senado, de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, porque de alguna manera hay que visibilizar que es una preocupación nacional la protección de los bosques y que finalmente es tarea de todos, más allá de que pueda haber problemas normativos o de fiscalización, ¿verdad? Porque también hay un problema en la institucionalidad forestal, diría yo. Sí, por supuesto que tienes toda la razón en ese punto. Y de hecho, cuando uno piensa, digamos, en la misma ley, las multas, por ejemplo, que tiene la ley, son un chiste casi, ¿no? Entonces, al final, también necesitamos que el sistema de fiscalización mejore, o sea, en términos de que las multas sean de verdad ejemplificadoras cuando se hacen las cortes ilegales. Y por otro lado, también, por ejemplo, con los otros instrumentos de conservación que tenemos para nuestras especies, como pueden ser los monumentos naturales, en el caso de Alerce, de Araucaria, Belloto, el Keule y otros, ¿no? Pitao. Todas estas especies son monumentos y si usted las corta, una corta ilegal, entonces ahí las multas deberían ser muy, muy, muy ejemplificadoras, ¿no? Y yo, bueno, sé, invito a la gente que tiene sus parcelas o que está pensando también en tener una parcela de agrado fuera de Santiago o otras ciudades. Quizá una de las primeras decisiones que se debiera tomar es no comprar una parcela que tenga un bosque bien conservado. Hay muchas parcelas que uno podría decir como parcelas de segunda mano, por decirlo así, que han sido usadas históricamente. Entonces usted puede instalar su casa ahí, en ese sector donde ya se ha vivido. Usted sabe que ahí no se va a inundar, sabe que la gente ya vivió tiempo ahí, entonces es un buen lugar para vivir, de hecho. Y no tiene que estar abriendo el bosque, ¿ya? Esta necesidad, digamos, de tener así como un sector y yo entro o alguien entra, digamos, a cortar, a meter retroexcavadora, está mal, ¿no? Claro. Y por el otro lado... nivelar, ¿verdad? Claro, nivelar, de todo eso. Rellenar humedales para poder poner tus casitas cerca del humedal y al lado del bosque, eso está pasando en Valdivia muy seguido. Sí. Bueno, entonces, evitar convertir, que eso es lo que tengo ahí muy claro, ¿no? O sea, como evitemos la conversión de bosques, sobre todo los bosques adultos, ¿ya? Los bosques adultos, me salió aquí un mensaje raro. Sí, no te preocupes. Y lo otro... Eso, gracias. Sí, ya, sí, me gustaría complementar un poquito que efectivamente lo mejor es comprar terrenos que están con los suelos degradados, ¿verdad? Todos debiéramos ser, si queremos, como decimos, oye, yo realmente quiero un lugar para estar en la naturaleza, hagámonos cargo de permitir que la naturaleza vuelva a colonizar ese lugar, porque muchas veces esa parcela va a haber estado sujeta, esa parcela que nosotros vemos como un suelo pelado, va a haber estado sujeta a ganadería intensiva o a plantaciones forestales y dejaron después de un uso intensivo, permitir que el bosque vuelva a ese lugar también es una manera de contribuir a la restauración ecológica y la restauración de los ciclos ecosistémicos y de la biodiversidad. Tenemos preguntas que me están diciendo que ya tenemos que pasar a las preguntas del público, así que veamos qué nos tienen. ¿Qué pasa con la ley de incendios? ¿Se presentó algún proyecto? Pregunta Loreta Yáñez. ¿Sabes tú, Álvaro Gutiérrez? No,
tanto de la ley de incendio, que yo creo que tú sabes más, Sí, Peña. la ley de incendios en el fondo no es una ley de incendios, hay una ley de incendios también, pero esa, hasta donde yo sé, no se ha presentado, pero no tengo certeza. Lo que sí hay es una ley que busca evitar el cambio de uso de suelo en suelos que se han incendiado. Y esa está pronta, está en algún trámite, segundo trámite, no sé, pero tengo entendido que está en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y está por verse nuevamente. Claro, Y pregunta también... recordarles que, o sea, a la gente que en fondo lo que sucede es que no hay una regulación clara de que después de que haya un incendio forestal se debiera retornar, digamos, en un bosque nativo, se debiera tratar de retornar a una cobertura de bosque nativo. Entonces, claro, lo que busca este proyecto de ley... Perdón, no te escuché porque estaba hablando y se me... No, eso, sí, creo que lo que busca este proyecto de ley es evitar que se utilicen los incendios como mecanismo para cambiar el uso del suelo. Entonces es evitar que, por ejemplo, una plantación pase a uso inmobiliario, porque también se usa como para cambiar de uso de bosque nativo a degradado, a forestal, agrícola o inmobiliario. Entonces están todas esas posibilidades y uno puede ver las imágenes satelitales de los contornos de las áreas quemadas y después aparecen parcelas, por ejemplo, o aparece la plantación de nogales. Entonces eso es lo que busca evitar este proyecto de ley. ¿Sigue vigente el decreto de ley 701, Álvaro Gutiérrez? Sí, es como una buena pregunta porque es como hay como un desconocimiento, es como bien técnico el tema. Sí. Pero claro, el decreto de 701 es una de las principales leyes forestales que tenemos en Chile y por supuesto está vigente. Lo que no está vigente son las bonificaciones que se entregaban para hacer reforestaciones. Eso ya dejó de ser un mecanismo con el cual se pueden hacer plantaciones forestales. Y justamente coincide con el año 2017, que es cuando se chanta la expansión, que es poco científico el término, se detiene la expansión de la superficie de nuevas áreas forestadas, porque eso es lo que me permitía esas bonificaciones, era ampliar la superficie de plantaciones forestales. Así que eso es lo que ya no está operando, pero el decreto ley 701 sigue funcionando y es lo que regula las plantaciones forestales actualmente. ¿Tenemos más preguntas? Verónica Noguer nos dice, ¿y existen zonas donde después de cosecha del monocultivo forestal se quiera restaurar bosques nativos? ¿Zonas donde yo podría decir que sí, existen esos esfuerzos, hay efectivamente algunos esfuerzos de restauración. Me recuerdo uno de la Universidad Austral, en el sector de la Reserva Costera Valdiviana, en el cual se convirtió una plantación de eucaliptus a bosque nativo, principalmente plantando coigües y otras especies. No sé si tú conoces otro caso. Sí, más que bosques nativos, lo que yo he visto son iniciativas, sobre todo, si no me equivoco, en la séptima región, probablemente, donde en zonas de secano, con plantaciones forestales se han ido convirtiendo y lo que buscan es hacer sistemas productivos pero diversos, ¿verdad? Como con múltiples especies y retomando una formación de bosque, pero con especies de todo tipo, productivas, frutales, de leña. Entonces, se busca igual una restauración en alguna medida de los procesos ecosistémicos, pero incorporando también las necesidades humanas. Pero sí, sin duda, también en el fondo... Las universidades, ¿no? O sea, se han centrado sus esfuerzos en las universidades, digamos, en los predios de algunas universidades o en alianzas con algunos esfuerzos de conservación, como mencionaba. Y también en algunos casos algunas organizaciones no gubernamentales que han podido adquirir algunos terrenos y han empezado a convertirlos. Y también muchas veces las plantaciones requieren, o en quienes manejan las plantaciones, el bosque nativo vuelve a colonizar o rebrota en la plantación. Y lo que hacen es aplicar herbicida para poder eliminarlo. Y muchas veces cuando ya cosechan y se van y no restauran, o sea, y no están controlando lo que para ellos es maleza, el bosque nativo vuelve a regenerarse. Nelly Dapol nos dice, algunas personas proponen reverdecer la ciudad, hacerla más amable y autosuficiente en términos de áreas verdes y soberanía alimentaria. ¿Qué te parece a ti eso, Álvaro Gutiérrez? Me parece excelente. Me parece una buena idea, digamos,
problemas claros, digamos, de desconexión. Aquí en Santiago, por ejemplo, tenemos el claro caso de la desconexión de nuestros ambientes de montaña de los Andes con los ambientes de la costa, ¿no? No tenemos corredores biológicos, ¿no? Corredores verdes por los cuales puedan moverse libremente las especies. Y sí, pues hay esfuerzos de poder hacer un sistema de infraestructura verde para poder conectar mejor. Y obviamente hay otros también esfuerzos en otras regiones del país también, así que sí. O sea, la gente que está trabajando en esa dirección, lo más importante es como que se generen alianzas, porque no es fácil, pero yo creo que entre todos podemos ir mejorando, ¿no? Y también como que en el fondo muchas veces tenemos espacios disponibles en el antejardín, en nuestras mismas casas, que podemos transformar en pequeños bosquecitos de árboles nativos o de especies frutales, una mezcla de especies frutales con árboles nativos, como me gusta a mí me gusta la, la mezcla de especies, y con eso va transformando, ¿verdad? Ir tomando esos espacios que muchas veces son suelos, sitios como subutilizados, sitios eriazos, y básicamente lo que necesitamos es un poquito más de organizarnos y de creer que podemos transformar los espacios en los que habitamos para mejorar nuestro propio bienestar. Tenemos las ciudades, por ejemplo, en verano en Santiago hace un calor infernal, y en la medida en que tenemos mayor cobertura arbórea, disminuye la temperatura, y es dramático. El otro día veía un estudio que muestra el impacto sobre la temperatura en los pastelones que tienen los pequeños musguitos que están entre medio de los pastelones. Disminuye la temperatura. Imagínate, si un musgo es capaz de reducir la temperatura, árboles tienen una capacidad mucho mayor. Se nos fue una pregunta y me imagino que ya es la última. Vicky Blue nos dice: hola, buenísima charla. ¿Podrías compartirnos el número de esa ley para leerla? La ley de Tinca, que es la de cambio de uso de suelo. Es la ley 20.283. La de bosques nativos. Sí. Y eso aparece en el reglamento de... No aparece directamente en la ley, si no me equivoco. Sí. Uno puede ingresar a la página web de CONAF y ahí están todas las leyes forestales. Eso es como lo más fácil de hacer. Es fácil de encontrar esa página. Bien, la última pregunta. Jaime Ojeda nos dice: desde su perspectiva, ¿cómo es el involucramiento o el compromiso de los científicos de bosque en cambios o mejoras a las leyes vinculadas al bosque? Cuéntame, Álvaro, ¿cuál es tu percepción al respecto? Bueno, mira, yo pienso que, o sea, si lo planteamos como los científicos que estudian los bosques, como los bosques nativos, yo creo que hay bastante involucramiento. Hay gente que de verdad le interesa avanzar en mejorar. Y sí, o sea, pero también tenemos otro grupo de científicos que trabaja más en alianza con la empresa forestal. Y en algunos casos, claro, podemos entrar en contraposición. Mira, si es por responder objetivamente a la pregunta, que es la típica del científico, yo diría que sí ocurre. Hay involucramiento tanto de los científicos que abogan por un mejor manejo de bosque nativo, como otros científicos que abogan por mejorar el manejo de las plantaciones forestales también. Así que yo diría que sí, en general. Sí. Y también hay otros que no se vinculan con la política. No, claro, otros que se centran en hacer investigación. Quizás recomendarles que a los que les interesa ver más o aprender más de bosque, que visiten la página del IED. Ahí hay una serie de literatura que al menos la pueden encontrar en términos de los nombres de los libros, y las pueden buscar en las librerías. No sé si es que hay algunos descargables, pero ahí hay lo revisamos antes de empezar con la Fernanda y vimos que hay una gama de libros que son bien interesantes y en algunos casos son libros que son como fundacionales, incluso para mí, que he estudiado ya bastante años los bosques de Chile, o sea, son los primeros libros algunos que me leí. Entonces, al que le interese más aprender de esto, ahí hay bastante información. Hay libros para niños también, de educación ambiental, así que son súper buenos, didácticos, que los pueden visitar ahí la página web, está en pantalla, ¿no? Sí, está ahí en el sitio web. Y también pueden pedir a CONAF, a las oficinas de CONAF de cada región, la donación de árboles nativos. Si tienen lugares donde puedan ustedes plantar árboles nativos, también los pueden pedir a las oficinas de CONAF. Verifiquen que efectivamente sean árboles nativos con alguien que sepa,
muchas veces en redes sociales, si ponen una foto, les van a poder responder con certeza. Y con eso ya nos vamos despidiendo y le vamos a convocar a Carolina para que... Un millón de gracias, Álvaro. Sí, no, muchas gracias, Fernanda. Yo creo que fue súper entretenida la conversación, se me pasó volando. Así que, bueno, gracias también a todos los que estuvieron aquí acompañándonos y preguntando, por supuesto. El micrófono, Carolina. Claro, sí. Bueno, también quiero darle muchas gracias a Álvaro y a Fernanda por esta interesantísima conversación que sin duda trae muchos desafíos a cómo podemos abordar la protección de estos ecosistemas que son tan vitales para todos, ¿no es cierto? Y bueno, quiero dar las gracias a todas las personas que participaron, que disfrutaron de este café científico. Recordarles que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube del IEB para activar la campanita y así recibir las notificaciones de los próximos cafés que van a seguir y que van a estar muy buenos también. Y darles las gracias e invitarlos también a sumarse a nuestras redes sociales. Ahí vamos a subir, hemos estado subiendo todos estos conversatorios para que los puedan disfrutar y también compartir. Así que muchas gracias a nombre del IEB y de la Municipalidad de Providencia. Y los esperamos para una próxima jornada con un café que a mí ya se me acabó hace rato. Que estén muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, que estén bien. Chao, chao.